Muy buenas noches. Muy buenas noches para los que estén conectados en este momento. Son las 22:42. Vamos a continuar con la lectura del libro de Santa Teresa de Jesús. Este libro se trata de amar mucho. Es una adaptación de la autobiografía de Santa Teresa. Continuamos entonces con la lectura. Dice así: Vuelta a la oración. Con motivo de la muerte de mi padre, que murió como un santo, comencé a confesarme con un sacerdote que me hizo entender mi error. Me hizo comulgar con frecuencia y me dijo que de ninguna manera dejara de hacer oración mental. Volví a hacer meditación y nunca más la dejé, pero no corté mis vanas conversaciones con las visitas. Y así pasaba una vida trabajosa porque en la oración veía claro mis faltas. Por una parte me llamaba Dios y por otro lado yo seguía al mundo. Todas las cosas de Dios me agradaban, pero las del mundo me tenían atada. Me parece que quería conciliar entre sí dos cosas contradictorias: mi vida espiritual y gustos y pasatiempos sensuales. La oración me resultaba difícil porque estaba esclavizada a mis pasatiempos y distracciones. Apenas podía concentrarme en hablar a solas con Dios porque siempre llevaba en mi corazón 1000 vanidades. Me asombro ahora de haber pasado muchos años sin haber dejado ni lo uno ni lo otro. Dejar la oración no podía, pues no estaba en mi mano. Era el Señor quien me mantenía en la oración para hacerme mayores gracias. Pese a mis faltas, se me tenían mucho entre las demás monjas, pues veían en mí otras cosas que les parecían buenas. Creo que el mismo Señor miraba más mis deseos de servirle y mi pena de no poder realizarlos que mis grandes pecados. Señor de mi alma, ¿cómo agradecerte los favores de aquellos años? Justo en el tiempo que yo más te ofendía, no dejabas de regalarme. Con regalos castigabas mis delitos. Realmente era más penoso para mí el recibir regalos que castigos como me lo merecía. Para mí era un tormento terrible y creo que para todos los que tengan algún conocimiento o amor de Dios. Quizá me hubiera ayudado en aquel tiempo el tener a alguien con quien consultar o que me sirviera de guía. Por eso aconsejo a los que tienen oración, en especial al principio, el tratar con otras personas que les sirvan de ayuda, aunque solamente sea para ayudarse con oraciones el uno por el otro. Pues si la gente del mundo intercambia opiniones sobre sus pasatiempos y vanidades, ¿por qué los que buscan agradar a Dios no se comunican entre sí para encontrar la manera de servirle mejor al Señor? Quizás al hablar de las cosas de Dios se pueda sentir uno tentado a creerse mejor que los otros, pero no está el remedio en dejar de hablar, sino en proceder sinceramente por Dios. No hay que hacer caso de ese tipo de tentaciones, pues si por llevarle la contra dejamos de hacer lo bueno que estamos haciendo, hasta dejaríamos de ir a misa, ya que hasta en misa nos pueden venir pensamientos de que somos superiores a los demás. Tampoco se puede dejar de hacer el bien por evitar la tentación de ser admirado. Aquí viene otro apartado que se llama estancamiento, y dice así: estuve en ese mar tempestuoso durante 20 años. Llevaba una vida mediocre, me caía y me levantaba.
Solo me preocupaba de no hacer faltas graves y le daba poca importancia a los pecados veniales. En realidad era una vida penosa, pues no disfrutaba ni de los pasatiempos mundanos ni del trato con Dios. Aunque para ser sincera, en esos años hubo períodos hasta un año entero en que me daba más a la oración y cuidaba mucho de no ofender a Dios. Esto ocurría en especial cuando me sentía más enferma. Gracias a que Dios me dio fuerzas, pese a todo lo que he dicho, no volvía a dejar la meditación. No voy a ser tan atrevida como para ponerme a hablar aquí sobre la oración. Ya muchos grandes santos han escrito sobre este tema. Para mí, oración es tratar de amigo a amigo con Dios durante breves o largos ratos. Durante esos años el tema constante que trataba con Dios era acerca de lo mucho que lo ofendía y lo mucho que le debo, que hay gloria e infierno, y los dolores que soportó por mí. Durante ese tiempo me resultaba muchas veces difícil la oración. Deseaba que sonara el reloj para finalizar mi hora de oración. Prefería hacer algo bueno o una dura penitencia antes de recogerme a hacer oración. Algunas veces me tenía que hacer una gran violencia para comenzar la oración por la tristeza que me daba. Pero precisamente cuando me era más dificultoso el comienzo, era cuando después me sentía con más paz y recibía mayores gracias. Sentía que yo no estaba bien lo que hacía y le suplicaba al Señor que me ayudase. Pero creo que faltaba lo más importante, poner toda la confianza en Él y ninguna en mí. Buscaba remedio, hacía muchas cosas, pero no entendía que todo aprovecha poco si no quitamos del todo nuestra confianza en nosotros mismos y la ponemos en Dios. Gracias a que perseveré en la oración, se fueron remediando todos mis males y me fue dando Dios grandes regalos, como luego diré. En la segunda conversión nos dice así: en una ocasión, al ver una imagen de Cristo reflejado, sentí una grandísima devoción y con lágrimas le pedí que me diera fuerzas para no volver a ofenderlo. Le dije que no me levantaría de allí hasta que no hiciese lo que le pedía. Y me parece que desde ese momento comencé a mejorar. Como me costaba el reflexionar, prefería hacer oración representándome a Cristo en su pasión, sobre todo en los momentos que estuvo solo y afligido. En especial, me lo representaba en el huerto de los olivos. Deseaba limpiarle aquel penoso sudor, pero sin atreverme a hacerlo por mis pecados. Durante muchos años, antes de dormirme, pensaba un poco en esa oración del huerto. En aquel tiempo me dieron las Confesiones de San Agustín. Creo que el Señor así lo dispuso, pues yo nunca las había visto. Al leerlas me parecía verme a mí misma, y cuando llegué al pasaje de su conversión y leí cómo oyó aquella voz en el huerto, me parece que el Señor me habló a mí. Permanecí largo rato llorando. ¿Cómo se sufre por estar esclavizado, deseando llegar a la libertad? ¿Y qué de tormentos se padecen? Después de esto, comencé a sentir más fuerzas en mi alma y también mayores deseos de estar en oración. Hola Saúl, ¿cómo estás? A mí también me da mucho gusto volvernos a ver. Volvemos a ver más o menos, porque yo no lo estoy viendo a usted, Saúl. Usted me está viendo a mí. Pero bueno, es una relación asimétrica. Me gusta mucho volver a verte y saludarte. Igualmente, querido, un gusto saludarte. El nuevo apartado se llama Vida Nueva. En aquel tiempo me empezó a sobrevenir por breves instantes
un profundo sentimiento de la presencia de Dios dentro de mí. Esto sucedía o estando en oración, leyendo o en cualquier otro momento. Pero antes que me ocurriera eso, tuve un período en que me conmovía sobremanera considerando los dolores de Cristo y mis faltas. Puede ser que en parte sean nuestras las lágrimas que derramamos en esos momentos, pero en parte nos las da Dios, pues a veces vienen sin que las podamos resistir. Qué interesante el don de lágrimas. Interesante. Creemos que son nuestras lágrimas. Uy, se me cayó el librito. Es importante el darse cuenta que es Dios quien nos está dando algo regalado. No es algo que provenga de nuestros esfuerzos o merecimientos. De este modo brotará más amor y agradecimiento hacia Dios, que tanto nos cuida y regala. Tenemos que tener confianza en que si Dios nos comienza a regalar, Él también nos dará fuerzas para resistir las tentaciones que nos apartan de la humildad. Y así como recordamos todos los favores de la creación y de la redención para agradecérselos a Dios, también es conveniente que traigamos a la memoria estos favores particulares que nos hace a cada uno, para darle gracias y sentirnos más comprometidos a amarlo y servirlo. Lo que voy a escribir de ahora en adelante no quiero que se sepa que es mío. Si a alguien se le muestran estos escritos, que no se me nombre, dice. Si algo bueno dijere, es gracias al Señor. Lo que diga mal es mío. Todo lo escrito hasta aquí y lo que expondré solamente se hizo por cumplir una orden. Ruego que se me corrija y se quemen estos papeles si estoy equivocada. Etapas de la oración. Como en otras ocasiones ya he escrito sobre este tema, a pedido de mis superiores, admito ahora el volver a relatar la forma en cómo nos va llevando Dios cada vez más cerca suyo. En este camino de la oración hay momentos en que no se puede dejar de exclamar: verdadero Señor y gloria mía, qué delgada y pesadísima cruz tienes preparada a los que llegan hasta aquí. Delgada porque es suave, pesada porque hay momentos que es insoportable y uno no la dejaría nunca. Cuando recuerdo que no te he servido en nada y que viviendo te puedo servir, quisiera cargar una cruz más pesada todavía y llevarla encima hasta el fin de los siglos. No quiero descanso si con ello puedo hacerte un pequeño servicio. No quiero otra cosa más que a ti. No pongas, Creador mío, tan precioso licor en vaso tan quebradizo, pues bien sabes las veces que lo he derramado. Parece que entierras los talentos en tierra inútil como soy yo. Estas y otras cosas solía decir muchas veces. Después caía en la cuenta de mi necedad y poca humildad, pues bien sabe el Señor lo que conviene y que ni tenía fuerzas para salvarme si Él no me las diera con tantos regalos. Cuando comencé a escribir estas cosas de oración, como me habían ordenado, parecía imposible poder hacerlo, como el hablar griego, por lo dificultoso del tema. Pero un día, después de comulgar, aclaró Dios mi entendimiento. Oh virtud de la obediencia que todo lo puede. Bendito sea el Señor que así favorece a los ignorantes. Por lo que vuelvo a repetir que lo bueno que se encuentre en lo que escribo viene del Señor y lo malo es mío. Gracias a la oración y a los dones que Dios nos hace en ella, sentimos su grandeza. El alma se hace devota de la Reina del Cielo para que ella te aplaque, Señor.
Se invoca a los santos para que nos ayuden. Todo lo que usamos parece bueno, aunque sea lo peor, pues uno ve que ni merece la tierra que pisa. Se frecuentan los sacramentos y se le da gracias a Dios por la fuerza medicinal que poseen. No solo calman nuestras enfermedades, sino que del todo nos sanan. Así es, los sacramentos sanan. Sanan. Cristo es el médico, Él es el médico, Él es el único que sana. Él es el único que sana. Creo que el Señor me dio tan grandes regalos porque vio mi debilidad. La prueba está en que conozco a algunas almas mejores que yo, que lo sirven sin tantos favores. Cuando recuerdo el tiempo en que dejé de hacer oración engañada por falsas razones de humildad, ¡qué ceguedad la mía! ¿En dónde pensaba, Señor mío, encontrar remedio sino en ti? ¡Qué disparate huir de la luz para andar siempre tropezando! ¡Qué humildad tan absurda inventó en mí el demonio! Apartarme de estar arrimada a la columna de apoyo para no caer. Ahora me santiguo al recordar el terrible peligro que pasé. El tentador me había hecho pensar, ¿cómo siendo tan pecadora voy a hacer oración? Que me bastaba rezar como todas, si eso mismo no lo hacía bien. ¿Cómo quería hacer más? Cuídense, por amor de Dios, todos los que hacen oración. Sepan que el tiempo que estuve sin ella llevaba una vida peor. Me asombro y me espanto al acordarme de eso. Esperaba estar limpia de pecados para hacer oración. Qué mal encaminada andaba, pues así hubiera seguido hasta el fin de mis días, cayendo de mal en peor. Claro, nunca llegaba a estar sin pecado. Nunca llegamos a estar en ese estado, ¿no? Siempre vamos de mal en peor, pero si no recurrimos a la oración, nunca vamos a salir a flote. Vamos a estar en un círculo descendente, ¿no? Esto no quiere decir que al tener oración se acaben las tentaciones. Aunque un alma sea muy favorecida de Dios en la oración, que no se confíe, pues puede caer. No hay que confiarse. No deje de vigilar lo que sale de su corazón. Para esto y para todo hay gran necesidad de guía y trato con personas espirituales. Vanos temores. Unas veces me atormentaba mucho, aún ahora también, el ver que personas importantes me tomaban en cuenta y hablaban muy bien de mí, pues al mirar la vida de Cristo y de los santos, me parece ir a contramano. Ellos iban por camino de desprecios e injurias. Cuando se me sobreestima, ni me atrevo a levantar la cabeza, y me siento mucho mejor cuando sufro persecuciones y contradicciones. Cuando pensaba que los dones extraordinarios que el Señor me daba se iban a conocer en público, era tan excesivo el tormento que quedaba muy inquieta. Creo que hubiera preferido que me enterraran viva a tener que pasar por eso. Y cuando tuve un éxtasis a la vista de todos, quedé después tan avergonzada que deseaba irme lejos, donde nadie me viera más. Una vez que estaba muy apenada por esas cosas, me dijo el Señor, que por qué temía, que en eso no podía sino haber dos cosas, o que murmurasen de mí, o que lo alabaran a él, dando a entender que tanto dijeran una cosa como la otra, redundaría en mi provecho, que no me atemorizara. Esos temores me quitaban la paz y me di cuenta de que no nacían de verdadera humildad. Lo que la gente admiraba en mí no era algo propio, sino de Dios. No tenía por qué preocuparme.
También caí en otro extremo. Cada vez que alguien veía algún bien en mí, le suplicaba a Dios que también viera mis pecados, y hasta yo misma, por rodeos o como podía, le hacía entender mis pecados, pues me parecía que engañaba a la gente. Ahora me doy cuenta de que todos esos temores no estaban bien, pues si una persona está totalmente entregada a Dios, no tiene que importarle que digan bien o mal de ella. Visita al infierno. Después de haber pasado bastante tiempo en que Dios me favorecía con grandes regalos, estando un día en oración me encontré sin saber cómo metida dentro del infierno. Entendí que el Señor quería que viese el lugar que se me tenía preparado por mis pecados. Todo ocurrió en un instante, pero aunque viviese muchos años, nunca lo olvidaré. La entrada se parecía a un callejón largo y estrecho, como la entrada de un horno, baja, oscura y angosta. El suelo era como de lodo, que apestaba y repleto de alimañas. La entrada terminaba en una concavidad en una pared, como un nicho. Allí fui colocada a presión. Todo lo que vi era una delicia en comparación a lo que sentí en ese lugar. Sentí un fuego en el alma que no sé explicar cómo es. Unos dolores corporales tan horrendos que no se pueden comparar con los que aquí tenemos. A pesar de haber soportado yo muy dolorosas enfermedades, al mismo tiempo vi que había de ser sin fin y sin ninguna interrupción. Pero todo eso no es nada, absolutamente nada, en comparación a la agonía del alma. Una angustia, una asfixia, una tristeza tan penetrante y atroz que no hay palabras para expresarla. Decir que es como si siempre nos estuvieran arrancando el corazón es poco. Es como si el mismo corazón se deshiciera en pedazos sin término ni fin. Yo no veía a quién me producía los dolores, pero sí sentía los tormentos. En ese nauseabundo lugar no hay modo de sentarse ni de recostarse. En el agujero en que estaba metida en la pared no había alivio alguno, pues hasta las mismas paredes, que son horrendas, aprietan y todo ahoga. No hay luz, sino oscuras tinieblas. Yo no entiendo cómo puede ser esto, que sin haber luz, todo lo que nos puede acongojar por la vista se ve. El Señor me hizo un gran favor al mostrarme el lugar del cual me había librado por su misericordia. Pues una cosa es imaginarlo y otra cosa es verlo. La diferencia que existe entre los dolores de esta tierra y los tormentos del infierno es la misma diferencia que hay entre un dibujo y la realidad. Quedé tan espantada que ya pasaron 6 años desde eso. Aún ahora al escribirlo me tiembla todo el cuerpo. Desde entonces todos los trabajos y dolores no me parecen nada, por lo que vuelvo a decir que fue una de las mayores gracias que el Señor me hizo. Me sirvió para afrontar los dolores y contradicciones y para darle incesantes gracias a Dios del mal de que me libró. Ahora todo me parece fácil en comparación de lo que allí padecí. Me asombró al recordar la cantidad de veces que había leído comentarios sobre las penas del infierno y no llegaba a entenderlas ni a temerlas. ¿Dónde estaba? ¿Cómo podía tomar como pasatiempo lo que me conduciría a tan horrible lugar? Bendito sea, Señor, porque siempre que de veces, Señor, me libraste de cárcel tan tenebrosa, y como volvía yo a meterme en ella contra tu querer. También se me acrecentó el dolor por las almas que se condenan, y aumentaron mis deseos de trabajar para evitar que la gente vaya a parar a ese lugar. Si nos compadecemos de los enfermos y tratamos de aliviarlos en todo lo posible, ¿cómo vamos a quedarnos tranquilos viendo a muchas almas camino de un mal
que no tiene ni alivio ni fin. Ruego a Dios que no me deje de su mano, pues ya he visto a dónde iré a parar, que no lo permita el Señor, por ser Él quien es. Amén. Muy bien, vamos a dejar por aquí. Vamos a descansar.